Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque vamos a desvelar algo que honestamente va a cambiar por completo nuestra perspectiva sobre uno de los actores más comentados y admirados del momento. Sí, hablo de él, de Can Yaman. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa sonrisa arrolladora, de esa energía tan contagiosa, de ese carisma que parece conquistar el mundo entero? Pues hoy, amigos míos, vamos a adentrarnos en un secreto que podría redefinir por completo lo que sabemos de él y, quién sabe, tal vez incluso inspirarnos a nosotros mismos. Así que quédense conmigo porque esto se pone muy interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno a este misterio, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas revelaciones. Ahora, centrémonos en Can Yaman. Lo conocemos por sus papeles en series que han arrasado en todo el planeta, por su físico de ensueño, por su estilo de vida glamuroso. Pero, ¿y si les dijera que el verdadero motor detrás de todo este éxito, de toda esta luz que proyecta, es algo mucho más profundo y personal? Algo que él ha mantenido con discreción, pero que al conocerlo se vuelve obvio y, sobre todo, inspirador. El secreto que vamos a explorar hoy no es un romance oculto, ni un proyecto secreto de Hollywood, aunque ambos podrían ser emocionantes, ¿verdad? No, esto va más allá. Se trata de una filosofía, de una mentalidad, de una forma de entender la vida y la pasión que aplica en cada aspecto de su existencia. Y aquí viene lo impactante, este secreto no solo explica su éxito arrollador, sino que es una herramienta poderosa que cualquiera de nosotros puede aplicar para transformar nuestras propias vidas, para alcanzar nuestras metas y vivir con una intensidad similar. Piensen en Can Yaman. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Probablemente su dedicación al gimnasio, su disciplina férrea para mantener ese físico. Pero esa disciplina no es solo para la estética, amigos. Es la manifestación externa de una disciplina interna mucho más profunda. El verdadero secreto de Can Yaman reside en su enfoque implacable en el crecimiento personal y la autosuperación constante. No se trata solo de ser un buen actor, ni solo de estar en forma. Se trata de ser la mejor versión de sí mismo en todos los ámbitos. Y esto lo hace con una mentalidad que combina la ambición con una profunda introspección. Si observamos de cerca su carrera, vemos un patrón. Cada proyecto, cada aparición, cada paso que da parece estar cuidadosamente meditado, no solo en términos de fama, sino de aprendizaje y de crecimiento. Él no se conforma, siempre busca el siguiente desafío. Y este impulso no nace de la presión externa, sino de una motivación intrínseca, de un deseo genuino de explorar sus límites. ¿Y cómo se cultiva esto? Ahí está la clave. El secreto está en la creencia inquebrantable en el poder de la preparación y la dedicación absoluta a la maestría. Cuando él se compromete con un papel, no solo memoriza líneas, se sumerge en el personaje, aprende el oficio, se prepara físicamente y mentalmente hasta el último detalle. Esto no es solo trabajo, es una forma de arte, una búsqueda de la perfección que raya en la obsesión, pero una obsesión saludable y constructiva. Piensen en cómo habla de su trabajo. No se limita a decir, me gusta actuar. Habla de la responsabilidad que siente hacia su público, de la importancia de entregar un producto de calidad, de la necesidad de aprender de cada experiencia. Esta mentalidad de responsabilidad y compromiso con la excelencia es fundamental. No es un actor que llega, cumple y se va. Es alguien que invierte su energía y su alma en cada proyecto. Y esto se extiende a su vida personal, a su bienestar. Él habla abiertamente de la importancia del equilibrio, de cuidar su mente tanto como su cuerpo, de buscar la felicidad en las cosas simples, a pesar de la vorágine de su fama. Ahora, ¿cómo se traduce esto en algo que podamos aplicar nosotros? El primer paso es adoptar esa mentalidad de crecimiento. Dejar de pensar que nuestras habilidades son fijas y empezar a verlas como algo que podemos desarrollar. Si queremos aprender un nuevo idioma, ser mejores en nuestro trabajo, o incluso mejorar nuestras relaciones, debemos estar dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo. No se trata de esperar a que las cosas sucedan, sino de hacer que sucedan. Can Yaman no espera a que le ofrezcan un papel perfecto, él se prepara para cualquier papel, para cualquier oportunidad. El segundo punto clave es la disciplina autoimpuesta.
No hablo de una disciplina rígida y restrictiva, sino de la disciplina que nace del compromiso con uno mismo. Es levantarse cada mañana con un propósito, dedicar tiempo a las actividades que nos acercan a nuestras metas, incluso cuando no tenemos ganas. Es esa fuerza de voluntad que nos permite decir no a la distracción y sí a lo que realmente importa. Para Khan, esto se ve en sus rutinas de entrenamiento, en su estudio de idiomas, en su preparación para cada papel. Para nosotros puede ser dedicar 1 hora al día a leer sobre un tema que nos apasiona, hacer ejercicio regularmente o practicar una nueva habilidad. Y el tercer gran pilar de su secreto es la resiliencia y la capacidad de aprender de los fracasos. Nadie llega a la cima sin tropezar. Khan Yaman, como cualquier profesional exitoso, seguramente ha enfrentado obstáculos y momentos difíciles. Pero lo que lo distingue es su habilidad para ver esos momentos no como derrotas, sino como lecciones. Aprende de sus errores, ajusta su enfoque y sigue adelante con más fuerza. Esta capacidad de recuperarse, de reinventarse, es lo que lo mantiene en la cima, y lo que nos permitirá a nosotros superar nuestras propias adversidades. No se trata de evitar los problemas, sino de saber cómo navegar por ellos y salir fortalecidos. Piensen en esto. ¿Cuántas veces hemos empezado algo con mucha ilusión, y lo hemos dejado a medias porque se puso un poco difícil? Khan Yaman, a través de su ejemplo, nos muestra que la clave no está en la ausencia de dificultad, sino en la persistencia ante ella. Es esa determinación inquebrantable lo que marca la diferencia. Es la voluntad de seguir adelante, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, incluso cuando el camino se pone cuesta arriba. Y lo más fascinante de todo esto es que su secreto no es algo inalcanzable o reservado solo para las estrellas de cine. Es una mentalidad, una actitud ante la vida que está al alcance de todos nosotros. Se trata de cultivar esa chispa interna, de creer en nuestro potencial y de estar dispuestos a trabajar duro para alcanzarlo. Es aplicar esa pasión inteligente, esa dedicación consciente que él irradia en cada uno de nuestros proyectos personales y profesionales. Ahora sé que muchos de ustedes admiran a Khan Yaman no solo por su talento, sino también por su conexión con sus fans, por su cercanía a pesar de su fama. Y este secreto que hemos desvelado, esta dedicación al crecimiento personal, también se refleja en esa conexión. Cuando una persona invierte tanto en sí misma, en su desarrollo, en su bienestar, irradia una energía positiva que es contagiosa. Y esa energía es la que sin duda atrae y mantiene la admiración de millones de personas alrededor del mundo. En resumen, amigos, el gran secreto de Khan Yaman que puede cambiarlo todo no es una fórmula mágica o un atajo hacia el éxito. Es la profunda convicción en el poder del crecimiento personal, la disciplina férrea como aliada, la búsqueda constante de la maestría y la inquebrantable resiliencia ante los desafíos. Es una invitación a vernos a nosotros mismos no como seres estáticos, sino como obras en progreso, como lienzos en blanco listos para ser pintados con nuestras propias ambiciones y esfuerzos. Es comprender que la verdadera magia reside en nuestra propia capacidad de dedicarnos, de aprender y de nunca dejar de evolucionar. Así que espero de corazón que esta reflexión sobre el secreto de Khan Yaman les haya inspirado tanto como a mí. Hemos explorado su enfoque implacable en el crecimiento personal, su dedicación a la maestría y su increíble resiliencia. Hemos visto cómo estos pilares no solo impulsan su carrera, sino que son herramientas valiosas que todos podemos aplicar en nuestras vidas para alcanzar nuestras propias metas y vivir con mayor plenitud. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha sorprendido este enfoque? ¿Qué aspecto del secreto de Khan Yaman creen que es el más importante? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y dialogar con cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y creen que puede ser útil para otras personas, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.